hay una historia muy enigmática. Una historia que todavía en el futuro dará mucho que hablar. Porque está sin terminar. Como muchos de los misterios y enigmas que hay por concluir, por revelar. Hay infinidad de ellos. Yo he hablado mucho de uno de estos enigmas, entre otros. El enigma del hombre que pasó al futuro, del pasado, llamado Rudolf Fentz. De una manera breve, relataré la historia de este misterioso hombre. Un hombre aparece de repente en una calle, en la Quinta Avenida, en Nueva York, en el año 1950, en junio, por la noche. Pero aparece en la calle, de imprevisto. Llevaba ropas extrañas, un traje antiguo a cuadros, levita, zapatos de villa, como un hombre de teatro, de obras medievales. Y se queda admirado en mitad de la calle, porque había unos carteles luminosos, mirando extrañado. Viene rápidamente un coche, se avalancha sobre él y lo mata. Se lo llevan al depósito de cadáveres en el año 1950. Hacen investigación. ¿Quién es este hombre? Llevaba en los bolsillos algunas tarjetas de visita a nombre de Rudolf Fentz y algunas cartas y algunas etiquetas y recibos de un coche de caballos antiguo de mantención y una dirección. Entonces la policía hace una investigación por encima en Nueva York, mirando las guías telefónicas a ver el nombre Rudolf Fentz, y no aparecía. Extraño hombre, estaba cadáver ya, unas extrañas ropas, tipo raro, de dónde había procedido este personaje, quién era. Y el detective norteamericano en Nueva York hace investigación más profunda y mira en guías telefónicas de 1939. Entonces halla efectivamente un Rudolf Fentz. Se dirige a la dirección en Nueva York y aparece una anciana y le pregunta si conocía a Rudolf Fentz, que había tenido un accidente, había muerto, y la mujer le dice que no, que su marido, ya fallecido, anciano, se llamaba Rudolf Fentz Jr., o sea, hijo, pero que su marido le había contado a lo extraño, que un hombre, su padre, en 1876 había desaparecido una noche, que decía que su mujer no le dejaba fumar, y había ido a la calle a fumar y nunca más había vuelto. Y es extraño porque nunca más apareció. Y el detective empezó a investigar, a pensar qué extraño suceso, este personaje que no conoce a nadie, Rudolf Fentz, pero que hay un personaje desaparecido en 1876 y llevaba este hombre la ropa de esa época, una ropa de casi 100 años. En resumidas cuentas, esta parte hacen un entierro brevemente con una lápida con el nombre Rudolf Fentz en un cementerio de Nueva York. Y punto final del misterio, porque nadie ha podido aclarar de dónde apareció el tal Rudolf Fentz. Y se especula, naturalmente con acierto, de que podía haber sido un pasajero del tiempo. Pero ¿quién lo pasó y por qué circunstancias? Ya he explicado en otros vídeos, fue una operación de prueba. 1876, hay un personaje que sale a la calle, ya se ha preparado. ¿Quién es? Se hace una prueba. Hoy ya se está haciendo, están procurando, ya sucedió. O sea, no es que se está haciendo, es que ya tienen pruebas, incluso fórmulas matemáticas del año 1924, de Albert Einstein, del campo unitario. Cómo pueden pasar cosas al pasado y al futuro, objetos o personas. Y ya la NASA y el gobierno norteamericano tiene pruebas casi palpables, pues ya en 1943 se pasó un destructor norteamericano, el Eldridge, el experimento Filadelfia, se pudo hacer invisible, desintegrar y volver a reintegrarse cientos de kilómetros más arriba en la costa, en Norfolk, y de vuelta a Filadelfia, pero los marines desaparecieron. Muchos murieron y otros quedaron locos de por vida. Y el gobierno norteamericano vio una gran sorpresa en ese acontecimiento científico y lo guardó en secreto, aunque se han hecho muchas más operaciones a raíz de 1943 en secreto, para perfeccionar el pasar cosas en la barrera del tiempo, a otro lugar de la Tierra o al futuro o al pasado.
volviendo al relato de Rudolf Fentz, naturalmente, si hay investigadores privados, aunque digo una cosa, es posible que la prensa prohíba hacer esta investigación o no lo anuncie. Pero voy a dar unas pistas, por si hay algún investigador privado de habla hispana que en este momento vea mi vídeo en Nueva York, haga esta prueba. Vaya a los registros de los cementerios de Nueva York que tengan las actas de 1950. En las actas de la gente que murió en ese año, sobre todo en junio, miren a ver esa época, entre junio y julio, el nombre Rudolf Fentz tiene que estar. Y ven las actas y verán dónde le enterraron. Vayan a la tumba, que no le dejarán, digo. Pero en el caso de que insistan, porque es un experimento, es una prueba de qué sucedió con ese hombre, hoy se puede analizar su DNA y saber con el radiocarbono 14 pueden saberse hasta en qué época vivió o murió, aproximada. Pero se llevarán una sorpresa. Al abrir la tumba, llegando, eso costará permisos y bueno, se opondrá mucha gente, el gobierno sobre todo. Pero si dejaran abrir la tumba de Rudolf Fentz, se llevarían una sorpresa. Y es la siguiente. En la tumba no hallarían nada salvo vendas, ya carcomidas del tiempo, del año 1950, vendas manchadas todavía con sangre de Rudolf Fentz y algunas tarjetas. Antiguamente a los cadáveres, no sé si lo hacen ahora todavía en la actualidad, cuando había un cadáver desconocido o conocido que no le requería a nadie, le ponía una etiqueta en el pie, en el dedo gordo, para analizar el cadáver, quién era, le ponían nombres, datos y le enterraban, a veces en fosas comunes o a veces en cementerios comunes de la gente humilde, gente pobre, y le enterraban así. Y si abren la tumba, verán que el cuerpo ya no está, ha desaparecido. Pero hallarán las vendas que llevaba el cuerpo del accidente que tuvo manchada de sangre, sangre seca, naturalmente de años, y la etiquetan Rudolf Fentz de la época en que fue enterrado. Pero ya no más. ¿El cuerpo dónde irá a parar? El cuerpo fue un experimento en el año 1876. Ya digo, la barrera del tiempo, pasar de una época ya en el futuro, pasaron al pasado, hicieron una prueba, aunque se han hecho muchas pruebas del futuro al pasado para pasar gente a cualquier época del pasado, incluso al Edén, con Adán y Eva. Ya enseñaré algún día fotografías, filmaciones, cosas, detalles que no dejan ahora en los medios de comunicación, donde se ve a alguien filmando a Adán y a Eva y cómo Eva come del árbol prohibido, filmándolo. Y eso está grabado hace miles de años, en cuevas antiguas, pinturas rupestres. Ya lo enseñaré en su día, cuando pueda hablar en los medios de comunicación. Entonces, este personaje, para que vayan atando cabos, bueno, Rudolf Fentz se hizo la prueba. Efectivamente resultó, pero ya le esperaban. Nada más ver que había resultado, el coche le embistió para que no, este hombre ya no cantara a nadie. ¿Qué había pasado? Y al embestirle cadáver, los pasos que ya he comentado, el depósito, el detective, las gestiones, le entierran. Pero vuelven al pasado, los que pueden hacerlo ya lo pueden hacer. En el futuro próximo ya lo hacen. Da igual si dentro de 1000 años o 100 o 50. Se volverá al pasado. Quiere decir, en cualquier época del pasado ya han estado del futuro. Mucha gente. Y entonces se volvió al pasado, 1876, los que hicieron la acción técnica, y vieron a Rudolf Fentz. Minutos antes de que saliera de su casa. Minutos antes. Y no le hicieron nada. Le dejaron volver a su casa, fumó y eso, y se fue a su casa. Y ese hombre no falleció, no fue transferido al futuro. Fue transferido, pero dice, al volver otra vez, radicar la historia, al reverso, no permitieron que ese hombre muriera. Fue un experimento. Pero curiosamente, eso es difícil de entender. La viuda del hijo de Rudolf Fentz efectivamente dijo, sí, su padre había desaparecido. Lo que falta por averiguar, y claro, es complejo, es cuándo había desaparecido. Porque el hecho de que cuando hicieron la prueba de Rudolf Fentz, pasado del 1876 al 1950, fue una prueba, un experimento, funcionó, le volvieron al pasado,
Y ese hombre, para que no hablara, porque ya su organismo había cambiado, pasaron unos años y efectivamente le hicieron desaparecer de nuevo, pero no a Nueva York, sino al centro de la Tierra, porque ese hombre ya está perfectamente con el DNA reparado a raíz de 1914 en adelante. Es difícil, ya un día lo explicaré con más detalles cuando hable en los medios de comunicación. Y ese hombre, para que no hablara, porque no envejecía más, desapareció efectivamente y pasado está vivo en el centro de la Tierra. Claro, el hijo contó la historia verdadera, pero lo que falta por averiguar es cuándo desapareció, en qué fecha. No cuando uno se imagina que desapareció al pasado, del 1876 al futuro. A lo mejor se lleva una sorpresa a la gente y averiguan que no fue en 1876, fueron años después, cuando fue de nuevo pasado, no al futuro, sino al centro de la Tierra, donde hay millones de personas. Hay un texto en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 40 y 41, que hay unas frases enigmáticas que la gente no ha entendido. Dice más o menos, hablando de profecías que sucederán en el futuro, que ya están sucediendo, dice, 2 hombres estarán en el campo, uno será tomado y otro dejado. 2 mujeres estarán en el molino de mano, una será tomada y otra dejada. La gente no ha entendido. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? ¿Quién va a coger a ese hombre del campo o esa mujer del molino? ¿Para qué? ¿A dónde se lleva? ¿Por qué? No lo he entendido. Una cosa que hablé en otros vídeos, que va relacionado también con esto, es la desaparición de 10 millones de personas cada año en todo el planeta. 10 millones, una media, hay más. Y he dicho, son pasados muchos, mujeres, niños, niñas al pasado. Lo he explicado en otros vídeos. Aunque con gusto, cuando habla en los medios de comunicación, con pruebas palpables y que se puedan ver y experimentar, demostraré efectivamente cuándo, por qué, quién las pasó al pasado, qué hicieron en el pasado y dónde están ahora esas mujeres. Mujeres, niños y niñas, todavía están. Lo explicaré con gusto. Ya saben más o menos, van atando puntos, el puzzle, van poniendo etiquetas hasta formar la imagen. Rudolf Fens, un misterio que todavía queda por resolver, algunos detalles más que en un futuro próximo resolveré. Todo enigma y todo misterio se resolverá. Eso es indudable. El mejor profeta del mundo, Jesucristo, el mejor y más grande profeta del planeta, dijo, y él no miente, dijo, todo enigma y todo misterio se resolverá. Todo, hasta el último. Porque él dijo literalmente, en la Sagrada Escritura está en la escritura griega cristiana, los evangelios, en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 2, donde dice, porque no hay nada oculto que nunca llegue a saberse, no hay nada sumamente escondido que nunca salga a la luz y nunca llegue a manifestarse. Lo que dice, en otras palabras, todo el misterio, todo enigma que está todavía sin resolver, hasta el último, será resuelto. Esto es una avanzadilla de lo que vendrá en el futuro. Un fuerte abrazo, guerrilleros, guerrilleras Alberto Canosa, y seguimos con el lema de los guerrilleros, ¡a por ellos, que son pocos y cobardes!